Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Qué placer que estén con nosotros cada semana. Hacemos contacto con Ernesto López, teatrista. Ernesto es el vocero de un grupo de docentes de la Escuela Elemental de Música, de la Escuela Elemental de Arte Dramático, de los miembros del Coro Nacional y de la Compañía de Cantantes Líricos, además los guías de museos que tienen ya 3 semanas en paro de labores, exigiendo un aumento salarial al ministro de Cultura. Ernesto, gracias por estar con nosotros esta semana. No, gracias a ustedes por invitarnos a compartir con ustedes esta experiencia que hemos estado teniendo los docentes y empleados del Ministerio de Cultura y los artistas del Ministerio de Cultura. Gracias por estar. ¿Aún continúa el paro de labores? Continúa el paro de labores porque nuestras demandas no han sido satisfechas aún, y una de las propuestas que enviamos al Ministerio de Cultura era que se depositaran los aumentos en la nómina del todo el personal que ha estado en paro, y eso no ha sido posible. ¿Qué demandan ustedes? Muy concreto. Los empleados y artistas, el Coro Nacional, están demandando 25.000 pesos base y luego más incentivos. En el caso de los docentes es la aplicación de la Ley de Educación con respecto al docente. 30.000 pesos base y luego más incentivos, que es lo que marca la ley, la tipificación de los incentivos que tiene que tener un docente, en lo cual también nosotros entramos en la categoría de especialistas como maestros. Entonces, todo eso hay que considerarlo para poder aplicar ese aumento salarial. Pero bueno, como no solo eso, sino también mejores condiciones en las instituciones a las cuales pertenecemos. Es decir, no solo el coro pueda tener un sueldo digno, sino también poder tener toda esa logística que le permita accionar y fluir dentro de y hacer su trabajo como ellos quieren hacerlo. Igual me imagino todos los empleados de las otras instituciones, como los museos, los guías de museos también que han estado en este proceso, las escuelas, que estamos desprovistos de muchísimas cosas. O sea, lo que se ve es tal vez el salario, pero también nosotros tenemos problemas en el ambiente escolar, con lo que tiene que ver con planta física, pero también la renovación de los programas, de tener los recursos para afrontar el día a día y los proyectos que las escuelas también se plantean, porque no es solo venir todos los días a clase, a las escuelas, sino también hay proyectos de desarrollo paralelos a esta formación que la escuela necesita desarrollar para que los estudiantes puedan salir con el mayor nivel posible. Aparte también la formación de los maestros, o sea, los docentes, para seguir su formación no tenemos los recursos y el ministerio no nos lo facilita. Entonces, estamos como un poco por la cuenta nuestra. O sea, somos maestros del ministerio, tenemos que asistir responsablemente a toda nuestra clase con un nivel de responsabilidad, porque sentimos que formamos personas y que esos son entes que van a servir a la sociedad, pero estamos solos realmente, y eso no está lo que se ve que no está en la programación del ministerio, ni está en sus planes inmediatos, ni a futuro. Las escuelas, eso es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. O sea, como que somos una clase aparte y somos del ministerio, estamos en el Ministerio de Cultura, y nosotros hemos seguido año por año haciendo este trabajo solos realmente. ¿A qué atribuyes tú a que exista poca sensibilidad
por parte del Estado para fomentar políticas públicas que desarrollen el arte y que desarrollen la cultura. ¿Por qué? Bueno, mira, hay una idea que desde la fundación del Ministerio de Cultura se planteó, que era lo siguiente, para ir descartando cosas. El Ministerio de Cultura fue una institución nueva, vamos a llamarlo así, dentro de todos los otros ministerios que existen, pero con estructuras orgánicas viejas. Es decir, copiaron modelos de las otras secretarías a la cual aún a lo que tiene que ver con cultura no se adapta. A través de los años estas estructuras no se han ido renovando y bueno, viene a dar al traste con toda un trabajo que no se ha cumplido. O sea, el ministerio necesita una renovación en sus bases y necesita que los componentes de esos seres humanos que están ahí, los empleados del Ministerio de Cultura, puedan elevar su nivel de formación, entender que la cultura se estudia ya, se estudia y se trabaja todos los días. Yo no puedo ir al colegio médico o entrar a un hospital y operar a una persona porque yo no he estudiado eso. Entonces, en el caso de cultura, no solo por ser artista yo debo ejercer una función administrativa sino que eso se estudia. Entonces, la preparación en general es muy pobre. Y por ahí tú empiezas a descartar muchas cosas que se están dando. Igual, las escuelas necesitamos renovación y demás. Cambiar la estructura en términos de jerarquías. Es decir, las nuevas dinámicas gerenciales son dinámicas llanas. No es un Dios que está arriba que dice, sino las estructuras abajo te van diciendo cómo se tiene que articular y cómo deben ir las cosas, a lo cual los demás deben ir apoyando en función de eso que se está generando, y creo que hay un compromiso mayor de todo el conglomerado que está trabajando contigo. Cuando tú no sientes que las decisiones de un organismo, de lo que tú quieras, tú perteneces a eso y tu opinión tiene validez sobre eso, tú te desconectas. Entonces creo que ha pasado mucho todo eso. Y lo vemos en la nómina de cultura. O sea, hay mucha gente que está nombrada ahí que tú dices, bueno, ¿qué hace? Por un lado. Y empiezas a machar y a comparar. Bueno, por ejemplo, hay gente que está llevando programas de formación, pero que tienen unos sueldos que yo creo que es adecuado para hacer eso, pero cuando tú lo comparas con las escuelas que día a día están haciendo un trabajo, que el coro nacional día a día está ensayando, está presentándose, tú dices, caramba, algo anda mal. ¿Qué es más importante, las cosas mediáticas o la gente que tú tienes ahí que ha hecho el Ministerio de Cultura? Entonces hay que sopesar todo ese tipo de cosas, todo ese conglomerado. Fíjate, parece un mangú todo lo que te estoy diciendo. O sea, hay problemas de la estructura, hay problemas de visión, de misión y de integración de todos los entes que participan en el ministerio. Entonces, es un poquito complejo. Ahora, tal vez, yo decir en palabras, es un proceso que tiene que renovarse, definitivamente. ¿Por qué sus demandas no se discutieron en la mesa de trabajo que se formó cuando se estuvo discutiendo el Pacto por la Educación? Bueno, yo me gustaría quedarme callado, pero lamentablemente hay una falta de gerencia en ese sentido. Fue una oportunidad extraordinaria que se perdió. El Pacto por la Educación fue una oportunidad para que el Ministerio de Cultura
sus ministros, sus viceministros, sus directores llevaran a la mesa de discusión toda su problemática de sus escuelas. Y creo que esto no existió. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se hace más complejo el hecho de que un ministerio pueda pasar recursos a otro. Eso no quita que se puedan firmar acuerdos y se puedan hacer trabajos comunes, pero ahora es un poco más difícil porque se hubiese integrado de una vez a lo que era ese pacto, la cual importantísimo, porque fue la sociedad, muy bonito, la sociedad se comprometió a hacer un tipo de educación, de formación a nivel general en el país, de la cual nosotros fuimos excluidos. Yo soy un profesor simple y llanamente de las escuelas de Bellas Artes. Yo no soy una persona que participa en esas cosas. Eso les toca a los ministros, viceministros y directores. Entonces, lamentablemente para nosotros no hicieron su trabajo, porque eso es un trabajo, ese es su trabajo precisamente. Esos son los acompañamientos que deben dar los ministerios a sus dependencias. Encontrar esos nichos, como se llaman, y poder incluir los procesos que ellos están llevando. Pero lamentablemente nosotros no estamos, lamentable para todas las escuelas, no estamos en las prioridades del ministerio. Las escuelas no son prioridad. Las prioridades son otras cosas y se puede ir viendo dónde van las inversiones. Y en este sentido te puedo decir también, no somos prioridad porque nunca hemos aparecido en los presupuestos del Ministerio de Cultura. Estas discusiones que hemos tenido y estos encuentros no son encuentros que tienen 4 semanas, son encuentros que tienen... Desde que esta gestión comenzó, hemos tenido ya los encuentros y las conversaciones en función de mejorar la docencia en sentido general en las escuelas de Bellas Artes. Pero creo que ha faltado visión y gerencia en ese sentido, que nos ha afectado a nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir más? Seguir el proceso, buscar otras mecánicas, porque no nos podemos dormir, y creo que el ministerio ya cometió un error, no se puede dormir, tiene que seguir buscando soluciones y encuentros con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior, con el mismo, con la presidencia, para buscar soluciones a sus escuelas, a sus empleados. Creo que sí, que ha faltado incluso sensibilidad, porque la sensibilidad no es que yo te doy un abrazo en la calle, sino que esa sensibilidad tiene un compromiso de acción que nos ha faltado. Y en este sentido te digo también, en otra vertiente, nosotros siempre hemos tenido el corazón abierto al Ministerio de Cultura porque diariamente cumplimos una función y un mandato que tenemos del Ministerio de Cultura, lo cumplimos. Ahora, en ese ir y venir de allá no ha habido el nivel para poder entender qué es una escuela de arte, qué necesita una escuela de arte, dónde podemos entre todos enrumbar esa escuela de arte. Y nos ha faltado eso. Es ahora cuando el ministro de Cultura le está haciendo un llamado al ministro de Educación para que tomen en cuenta las demandas de las docentes. No entiendo por qué se hace eso ahora. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Usted tiene alguna explicación? Bueno, yo lo veo muy bien. Siempre hay que conversar. Siempre hay que buscar fórmulas para solucionar problemáticas. Hay que accionar las mecánicas que existen, porque existen muchas mecánicas para poder accionar y lograr objetivos. Pienso que sí, y apoyamos al ministro y a quien sea que pueda ir articulando ese tipo de acciones,
porque sí, porque siempre va a ser beneficioso. Cuando las instituciones se encuentran y pueden trabajar juntas y pueden entenderse, eso es positivo. Nuestra sociedad no puede darse esos lujos de conexiones y demás. Nuestra sociedad necesita unidad y necesita que nosotros, los dominicanos, las dominicanas, trabajemos juntos y empecemos a hacer un proceso de encuentro, de visión de nosotros mismos. Y así pasar también con las instituciones. Las instituciones tienen que tener ese nivel de encuentro, que muy bien, lo aplaudimos, lo seguimos, pero quisiéramos también en algún nivel estar también en conversaciones, las escuelas, con esos ministerios también, porque tienen su organismo que podemos encontrarnos y también tener diálogo, pero diálogo hacia una acción, y te repito, hacia una acción, no un diálogo para vernos que somos hermosos, somos bellos, andamos en búsqueda de ideales hermosísimos, no, 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 vamos a hacer una acción porque necesitamos llegar a qué lugar, cuál es la meta que queremos, y eso tiene que ser un componente que debemos hacer todos y todas. ¿Cuánto están ganando los docentes? Bueno, en el caso de los docentes hay una escala que va de un 60% de los maestros y maestras está integrando lo de los pueblos entre 5.000 y 10.000 pesos. Ahí va esa escala y menos incluso de eso. Fíjate, cuando tú ves la cifra del Banco Central sobre la canasta familiar y tú planteas que el 60 o 70% de los maestros y maestras de educación artística de las escuelas de bellas artes de este país ganan entre 5.000 y 10.000 pesos y tú ves que la canasta familiar anda por 27.000 pesos, tú dices, bueno, la diferencia es mucha, ¿eh? Incluso cuando el Banco Central publica, porque esa es la media que ellos tienen, porque ellos tienen una media hacia arriba y una media hacia abajo. Y cuando tú ves hacia abajo, ¿cuál es ellos le llaman quintil, que es lo más bajo, anda por los 12.000 pesos? También tú lo ves y dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, son cosas para preocuparse en este país. El mismo ministro ha hecho propuestas que no han sido escritas, sino han sido propuestas dichas a la prensa, que tienen un valor, habla de igualar a 15.000 pesos. Pero en el caso de los docentes, tú tienes que plantearte que el docente se ha establecido un escalafón. No es vamos a igualarlos a todos a 15.000 pesos. La ley de educación plantea unos componentes que tiene que tener ese salario. O sea, no es tan simple como es de decir lo igualamos, sino vamos a ir trabajando, que muy bien veo el encuentro con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio, perdón, de Educación, porque eso ayuda a entender que los docentes ya hay un escalafón que se maneja y que debemos respetar y cumplir a esos niveles, porque la formación que tienen los docentes de las escuelas de bellas artes, el tiempo de trabajo que tienen los docentes de las escuelas de bellas artes, creo que merecen, y la sociedad en su conjunto debe entender cómo andamos nosotros en términos de escala salarial y qué merecemos, porque eso se planteó en el Pacto por la Educación. ¿Cuáles son, cómo debe ir el docente? Nosotros tenemos dos condiciones que nos vinculan directamente con ese pacto. Una, es muy simple, somos docentes, no nos lo pueden negar, somos maestros que estamos dando clases. Y segundo, somos del Estado, nosotros pertenecemos al Estado Dominicano y el Estado no puede ser excluyente de sus mismos miembros cuando hace este tipo de pacto. No puede ser excluyente. Nosotros hemos sido excluidos de ese pacto.
el Ministerio de Cultura no ha honrado ese pacto. Entonces, ha creado toda esta problemática a raíz de no entender que nosotros también somos parte de eso. ¿Cuánto exigen ustedes de aumento? En el caso de los docentes, 30.000 pesos base y una escala que va según incentivo, según lo que propone la ley, que va desde la formación, desde el tiempo, incluso prevén incluso dónde tú vives para que tengan algún tipo de incentivo y demás. La ley es muy clara y tiene todos los componentes que te lo va diciendo. Es una regla, nosotros le decimos así, es una regla donde tú vas depositando dónde va en esa escala cada quien. Eso permite que, por ejemplo, nuevos docentes no puedan ganar más que docentes que tienen ya 20, 30 años. Esa escala permite que te obliga a que tu formación también tiene un valor y te obliga a seguir preparándote también en ese sentido. Y creo que por ahí debe enrumbarse, porque nosotros estamos bajo una ley. No podemos en este momento ser docentes aparte de lo que el Ministerio de Educación está llevando. Nosotros somos unos docentes de arte, formamos artistas, pero no podemos estar, el Estado no nos puede excluir por ley, no nos puede excluir de esos beneficios también como docentes. Y en esas condiciones, Ernesto, ¿podemos hablar de desarrollo cultural en la República Dominicana? Creo que sí, y nos falta mucho. Incluso dentro de las conversaciones que hemos tenido, los grupos que nos hemos unido, que han sido conversaciones muy fructíferas, más que reuniones han sido encuentros y fraternidades que nos hemos encontrado con el coro, los guías, personas del mismo ministerio que no nos conocíamos y que hoy nos conocemos y que hoy estamos viendo que podemos trabajar juntos, hacer cosas juntos, independientemente de las calidades de los trabajos que hacemos y de dónde estemos. Y eso es importante, es un plus para el Ministerio de Cultura. Con respecto al desarrollo de la educación, con lo que te iba a decir, dentro de esas conversaciones que hemos tenido ha surgido, bueno, ¿y por qué no se hace una revolución cultural? Un poco parafraseando a Mao y a China y todo eso. Pero sí, en serio, sin tener eso ismo de comunismo y demás, fuera de todo eso, una revolución cultural, donde la cultura y la gerencia cultural tenga otros matices, la visión hacia la cultura tenga otros matices, que sea excluyente, que sea desde las mismas, sentados todos en las mismas sillas, al mismo nivel, donde podamos dialogar y crear juntos proyectos y que estos proyectos podamos llevarlos a la realidad y podamos proyectar qué nosotros somos y qué nosotros queremos a partir de lo que somos, de esa dominicanidad a nivel cultural. ¿Qué es lo que queremos desarrollar más allá de poder hacer eventos que tienen su incidencia, pero en el fondo, ¿qué queremos llevar? ¿Qué queremos dejar a la sociedad? Nuestra dominicanidad es muy rica y creo que no la hemos explotado al nivel que debe hacerse. Pero eso debe ser desde el diálogo, desde los consensos, desde el entendimiento histórico de lo que hemos sido y hacia dónde vamos. O sea, no puede ser que yo, sentado aquí, hablando con ustedes, tenga todas las fórmulas de cómo debe ser la cultura del país. No, tiene que ser un diálogo llano, desde todos y todas, sin excluir a nadie, hacia dónde vamos a enrumbar eso.
Ernesto López, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa, pero cuando regresemos vamos a tener aquí en nuestra mesa de diálogo a la doctora Rosalía Sosa, directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Quédese con el periodismo de datos.